está relacionada con la primera unidad. La unidad que nosotros estamos trabajando se llama Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de los dos mundos. Vamos a lo que es la segunda parte. La segunda parte está relacionada con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es comparar la sociedad medieval, moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento. Y aquí nosotros vamos a ir, chiquillos, a lo que es la guía. Entonces, la primera actividad, análisis de guía, las bases del mundo moderno. Los alumnos que se conectaron 3 minutos, 4 minutos antes, ya les di la información que tienen que tener la guía en sus manos. Ya, los alumnos que se conectaron al final, por favor, búsquenla ahí para que trabajemos. La guía en este caso es el título Las bases del mundo moderno. Miren lo que pasa aquí. Voy a hacer un pequeño análisis de la materia que nosotros hemos visto durante este tiempo o la que vieron el año pasado. Entonces, usted tiene una línea de tiempo. La línea de tiempo está dividida en periodos. El primer periodo que ustedes vieron el año pasado fue la prehistoria. El profesor probablemente le pasó la materia sobre el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Después ustedes pasaron a la edad antigua, ¿ya? Y ahí se destaca lo que es el Imperio Romano, el nacimiento de Jesús desde el punto de vista bíblico, y la caída del Imperio Romano en el 476. Después, probablemente el segundo semestre del año pasado, ustedes pasaron a la Edad Media, ya el periodo que comprende entre el 476 a 1453. Para algunos historiadores dicen que el 1492 con el descubrimiento de América. Y este año, nosotros como materia tenemos que pasar la Edad Moderna, que es el periodo que va desde 1492, o para algunos historiadores 1453, hasta la Revolución Francesa 1789. ¿Ya? Esa es la materia que nosotros debemos pasar. Después viene un periodo que se conoce como edad contemporánea. Hasta ahí, ¿consulta, dudas, chiquillos? ¿No hay duda, consulta? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a comparar dos periodos, Edad Media y Edad Moderna. Miren lo que pasa aquí. Esta información yo se la entregué en la primera clase, incluso hice un video relacionado a las diferencias entre la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Media, la parte política, recuerden que los señores feudales tenían el control. Ya incluso existía el señor feudal y existía el vasallo. ¿Se acuerdan alguna relación que existía entre el señor feudal y el vasallo? ¿Alguien que me pueda decir? Eso fue materia del año pasado. ¿Alguien se acuerda de la relación que existía entre el señor feudal y el vasallo? ¿Quién era el señor feudal? ¿Hay alguno de ustedes que se acuerde? Ya. El señor feudal, chiquillo, era una persona que tenía gran propiedad de tierra, podía tener un castillo, ¿cierto? Y el vasallo, ¿qué hacía? Trabajaba para esa persona, ¿ya? Incluso había un acto de fidelidad o de lealtad, ¿ya? Donde básicamente era como una especie de contrato que existía en ese periodo. Y aparecen los reyes, ¿ya? En este periodo también, y empieza a haber una pugna entre rey y señor feudal. Y recuerden que la iglesia, su autoridad máxima de la iglesia católica, ¿quién era? ¿Alguien me podría decir? ¿Quién tenía el control de la El iglesia? Papa. El Papa, muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el Papa, chiquillos, se inmiscuía en los temas muchas veces en asuntos políticos. Ya recuerden que cuando se organizaron las guerras de las cruzadas, ¿quién la organizó? Fue el Papa. ¿Ya? En la Edad Moderna todo esto cambia, chiquillos. Desaparecen los señores feudales y aparecen los reyes, ¿ya? Y con el poder absoluto. Esa es una característica. La economía de la Edad Media era feudal. Recuerden que la gente vivía, la gran mayoría, vivía en el campo bajo el amparo del señor feudal, ¿ya? En la Edad Moderna ya aparece el capitalismo y el mercantilismo, donde los reyes, conjuntamente con la burguesía, para que tengan chiquillos, burguesía es una clase comerciante, que ellos básicamente, la idea es el individualismo y tienen dinero, ellos comienzan a ayudar a estas monarquías absolutas. La sociedad de la Edad Media, chiquillo, es rural. Ya básicamente hay un vínculo entre el señor feudal y el vasallo, lo que yo les mencionaba. Y aparece la burguesía. Ojo, chiquillo, la burguesía viene del concepto burgos, pequeñas ciudades.
son una clase dominante en la época, pero se hacen más fuertes en la Edad Moderna. Dice que la sociedad de la Edad Moderna es estamental, se desarrolla en tres estados. ¿Ya? El primer estado está relacionado con los reyes, después viene la nobleza y después viene el tercer estado que serían campesinos y burguesía. La visión del mundo en la Edad Media va a ser ligada a la religión católica, ya al teocentrismo. Todo gira en torno a la figura de Dios y hay un desplazamiento de la población. En cambio, en la edad moderna viene un cambio, chiquillos. Hay una ruptura con la unidad religiosa y aparece el origen de la razón y el ser humano va a ser el centro de atención. ¿Ya? Hay viajes a América, África y Asia. Eso es un poco de la introducción. Vamos entonces a la guía, chiquillos. La primera guía que nosotros vamos a analizar está relacionado con el documento 1. Mire, yo traté de hacer un pequeño resumen de lo que encontré en el documento 1. Yo necesito que ustedes vean ese documento. El documento 1, algunas ideas que yo logré sacar. Entre el siglo XIV y XV dejaron atrás el feudalismo. Eso ustedes lo analizaron. Ya desaparece el feudalismo y van a comenzar a aparecer las monarquías absolutas. Cuando hablamos de monarquía absoluta, chiquillos, el rey tiene todo el poder. ¿Ya? Segundo punto, inestabilidad económica y política a causa de guerras. ¿Alguien me podría mencionar una guerra durante la Edad Media? ¿O algunas que ustedes hayan estudiado el año pasado? Chicos, ¿alguno se acuerda de alguna guerra? Sí, sí, adelante. Las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, muy bien. ¿Las cruzadas quién las organizó? ¿Se recuerda? Papá, ¿o no? Sí, el Papa la organizó conjuntamente con los reyes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una característica de la Edad Media. Mire, si hubieron guerras, fue un problema para Europa, ¿cierto? Porque las guerras usted necesita invertir dinero y también hay pérdidas humanas. Pero después de esto aparecerá el periodo de hambruna y epidemias como la peste negra. Entonces, cuando aparece la peste negra, la Iglesia Católica asimila que esto es un castigo de Dios, porque recordemos que en la Edad Media predominaba la figura de Dios. Entonces aquí tenemos varios conceptos que nos van dando una característica de la Edad Media. Primero, guerra, periodo de hambruna, y tenemos epidemia como es la peste negra. Incluso el documento 2 se refiere a lo que es la peste negra. Tenemos una crisis del señor feudal. El señor feudal, hay una lucha entre los nobles y aparecen las monarquías. Ya recuerden que las monarquías después van a predominar. Entre el siglo XII y XV, Europa sufre transformaciones importantes. La aparición de universidades, recuerden que las universidades comienzan a generar un cambio y se debilita el feudalismo y fortalece las unidades nacionales a través de lo que es el rey. Miren lo que pasa aquí, siglo XIV y XV, Francia, España, Gran Bretaña y Portugal logran unificar sus territorios, ya sea a través de guerras o a través de casamientos. Era muy común en ese tiempo casamientos para unificar lugares. Por ejemplo, en España se da el casamiento entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y unifican España. Vamos entonces a la primera pregunta. Aquí, chiquillos, yo revisé a varios alumnos y la respuesta estaba correcta. Muy bien. ¿Qué otro título pondría usted al texto? ¿Por qué? ¿Alguien le colocó un título diferente a lo que tenía? ¿Sí? Profe, Sí. yo le puse la crisis económica Ya, y usted me la puso buena. sí, le puse buena, ya, crisis económica, pero usted, ¿y cuál fue el por qué? ¿Colocó por qué o no? Sí, porque No, usted colocó crisis económica, ¿cierto? Pero el por sí. qué no Ah, lo no, colocó. no lo puse. No lo puso, Ah, ya. verdad, no, no lo puse. Ya, no lo colocó. ¿Alguien más? No. Yo tengo uno. Sí, ya, ¿qué colocó usted ahí? El inicio del mundo moderno y su antecesor. Ya, inicio del mundo moderno y su antecesor. Muy bien. Eh, ¿Y qué colocó el por qué? Porque en el texto, en conclusión, lo podemos encontrar esas dos informaciones. Dos informaciones, muy bien, ¿cierto? El texto nos habla de la edad media y la edad moderna. ¿Alguien más, chiquillo, tiene algo diferente? Sí, Vicente, ¿qué colocó ahí? Vicente Reylen.
Yo puse el fin de la Edad Media, el cambio al mundo moderno, porque tiene conexión con el texto y es más entendible. Más entendible, ya. Y ese fue el porqué. Ya, ¿hay alguien que quiera participar, chiquillos? Tenemos tres opiniones ahí. ¿Ya? ¿Alguien más para complementar? Ya. Si no tienen, mire, en el caso de lo que es la número 1, recuerden que en la Edad Media no hubo grandes avances culturales. Ya, incluso yo marqué bien, lo que hubo en la Edad Media fueron guerras, hambruna, epidemia. Ya, entonces no fue una época de grandes avances. E incluso se le conoce como el periodo o época oscura. ¿Ya? Esa es como una característica. Vamos a la número 2. Señale las consecuencias de la peste negra para Europa de la época. ¿Alguien me podría definir? Yo. Sí, ya, vamos de a uno. ¿Quién dijo yo? Yo dije primero. Ya, muy bien. No, yo dije primero. Ya, la Ángela y Victoria. Ahora le vamos a dar la posibilidad a una de ellas. Después le damos la posibilidad a la otra alumna. Ángela, ¿sí? ¿O Victoria? Ya. Las consecuencias de la peste en la época fueron la mortalidad de 1/3 de la población y Ya. parte de la culpa de la inestabilidad económica y política. Ya, muy bien. Ahí tenemos